Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va de TV, el periodismo en el Congreso? ¿Cómo andan mis compañeros? Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes. Día viernes con muchas novedades que vamos a estar repasando en el día de hoy, pero muy bien. Bueno, qué bueno. Me gusta mucho el look de la Benaim, ¿eh? Está muy bien, esa morocha de viernes. ¿Cómo va, Pato? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Melina, que dice buenas tardes, con muchos temas, pero hay un título del cual hablábamos hace un rato, la frase, la definición del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, lo peor está por venir porque venimos lamentablemente batiendo récords de contagios en toda esta semana. El lunes superó el domingo, el martes al lunes, el jueves al miércoles, así que bueno, 30 muertos y repito la definición. Lo peor está por venir a cargo del ministro de Salud, el doctor Quirós. Sí, y también preocupa mucho la situación en Formosa, provincia de la que nos venimos ocupando todos estos días, porque hasta aquí era una de las que se mantenía sin casos registrados. De hecho, el único registrado hasta ahora se lo consideraba como un caso de la provincia de Buenos Aires, porque era una mujer que había venido en un micro larga distancia desde la localidad de Quilmes, pero ahora hay 23 casos confirmados en la provincia. Y de nuevo lo que también mencionábamos ayer, ¿no? La cuestión de estos contagios evitables, contagios que tienen que ver con el confiarse en medio de esta pandemia, hacer cosas que no son recomendadas. Y lo paradójico que es esto, Meli, porque mientras en otras provincias empiezan a aparecer estos casos, provincias que no lo tenían como Formosa, hay otras que bajaron el nivel de contagios y están en cero hace varios días. Sí. Y esto también hizo que se empiece a reactivar la actividad, sobre todo económica y laboral de estas provincias. Y perdón, vamos a estar hablando sobre esta situación también porque vamos a estar repasando y recorriendo cada una de ellas, ¿no? Lo paradójico que se da. Aumentan en algunos casos, empiezan a aparecer en otros, pero en otras parece ser que no hay actividad, digamos, del virus. Y hay que seguir de cerca también lo que está sucediendo en Estados Unidos, en donde hay, sin lugar a dudas, un rebrote fuerte del virus, donde los casos principalmente en varios estados de Estados Unidos 2 millones de contagios y 107.000 muertos. Es una barbaridad, es una barbaridad. Bueno, le queremos dar la bienvenida a este programa a la doctora Isabel Cassetti, que ya está en contacto con nosotros vía Skype. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, mencionábamos algunas cuestiones. Queríamos tratar de interpretar qué es lo que puede suceder para que de la noche a la mañana en una provincia como por ejemplo en Formosa pasen de tener 0 casos a 23. ¿Cuál es el particular comportamiento de este virus que hace que de pronto estemos en una situación realmente preocupante? Mire, yo creo que todo tenemos que analizar con tranquilidad e ir hacia el foco del problema. En una provincia que no tenía casos y empieza de pronto con varios casos, hay que analizar cómo se introduce el virus en la provincia. Entonces, seguramente alguna persona que viajó de un lugar donde hay circulación comunitaria lo llevó, y ese caso que se transformó en caso confirmado, se busca luego los contactos estrechos y hay que aislar tanto al caso confirmado como al contacto estrecho. Es decir, desde el punto de vista epidemiológico hay una serie de pasos que hay que seguir para identificar dónde estuvo el problema y entonces proceder rápidamente y aislar a esas personas. Es decir, nosotros tenemos posibilidades de hacer eso y de hecho que me parece que es lo que deben estar haciendo allá, porque el lugar, digamos, importa mucho de saber dónde proviene esa gente que dio lugar a tantos casos. Perdón. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Hola. Hoy el ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio una conferencia de prensa y arrojó una frase que sigue siendo preocupante. Dijo, lo peor está por venir. ¿Ustedes qué visualizan respecto a esto? Yo creo que probablemente el ministro, como también lo dijo el presidente días anteriores, alertan a la población, ¿no es cierto?, acerca de ser más estrictos con las medidas de distanciamiento. Lo que nosotros visualizamos es que casos vamos a seguir teniendo. Junio va a ser un mes difícil y distinto a los anteriores. El impacto de esa frase hay que ponerla en contexto. Miren, si nosotros analizamos por qué tenemos más casos,
que es la pregunta que todos nosotros nos hacemos, fíjense que la definición de caso sospechoso se amplió. Es decir, ahora vamos a tener más posibilidades de detectar más gente, ¿no? Ahora ya con dolor de garganta y un poco de dificultad respiratoria, ya es un caso. Antes se requería la fiebre, ahora la fiebre no es un requisito fundamental. Entonces, primer punto es ampliación de casos. Segundo punto es estamos haciendo más testeos. Entonces se identifica el caso sospechoso, se aísla y se va al lugar a ver los contactos estrechos y se están haciendo más testeos. Claro, ustedes me podrán decir, ¿le adjudicamos este aumento de casos más testeos? Parcialmente, porque usted puede hacer más testeos, pero si no tenemos circulación comunitaria, esos casos no van a aumentar. Entonces, ampliación de definición, más testeos y más circulación comunitaria. Pero hay algo que a mí me parece tranquilizador y va al punto de lo que decía el ministro. Lo tranquilizador es que si ustedes se fijan, las camas ocupadas por terapia intensiva, en terapia intensiva, es entre 40 y 42%. Es decir, no estamos colapsando el sistema de salud. Si ustedes me dicen el día de mañana tenemos un 80-90% de las camas de terapia ocupadas, ahí es otro problema. Ahí tenemos que estar sumamente preocupados. Doctora. Entonces, punto uno, tranquilizador. Déjeme terminar esto y ya le No, está. otro. Y segundo punto, si miramos la letalidad que es los fallecidos sobre el total de casos confirmados, es menos del 3%, es mucho menor que lo que teníamos antes. Entonces, no estamos en una situación desbordada. Y si usted se fija, la mediana de edad de los casos nuevos es 35 años. O sea, es gente joven. La mayoría de las enfermedades son leves a moderadas. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Contexto, ¿no? Doctora, le quiero hacer una consulta, porque es una mirada periodística, pero de una revista muy importante, la revista Time, que los datos los publica esta mañana, donde hace como un cuadro de honor de los mejores países en todo el mundo que están en la pelea contra el COVID. Y aparecen Taiwán, Singapur, aparece Canadá, Corea del Sur, aparece Nueva Zelanda, Australia y también aparece la Argentina, con los datos que tenemos de pocos contagios y pocos muertos, con una particularidad. Dice que lo raro de que Argentina se está dando bien la pelea, siendo un país, y da otro dato clásico de la Argentina, en este momento está ingresando por 9ª vez en default, que es un dato absolutamente raro, dice. Los otros son países con economías más desarrolladas. Pero coincide con esta mirada, coincide que hasta acá la pelea que dio la Argentina en materia sanitaria merece que esté incluido entre los países que mejor afrontaron el tema, ¿o no? Sí, como usted dice, hasta acá yo creo que sí, coincido completamente. Si usted me pregunta, la preocupación es que la gente, y por eso apelamos, ¿no?, a la responsabilidad social, tenga responsabilidad social. Los países que usted nombró, todos tuvieron cuarentena, todos tuvieron distanciamiento, pero muchos de ellos apelaron a la responsabilidad social. El ejemplo lo tenemos acá cerquita, Uruguay. Fíjese lo que hizo Uruguay. Uruguay, mire cómo está. Entonces, sí, yo creo que estoy de acuerdo. Por supuesto que uno mirando para atrás va a tener una serie de cosas que dice, bueno, esto lo podríamos haber hecho mejor, pero la verdad es que nos está yendo bastante bien. Entonces, resaltar que mucho depende de nosotros. Parte son medidas sanitarias, más testeo, la población, etcétera, etcétera. Doctora, el caso sospechoso. Quiero concentrarme en ese punto, porque de este brote que hubo en la provincia de Formosa, explicaban las autoridades, por ejemplo, en ese caso eran todos asintomáticos. Yo me voy a hacer una pregunta que puede resultar trivial, pero me parece que es importante para que todos estemos un poquito más atentos, dado que hay un montón de mayor circulación de personas en la calle. ¿Cómo me doy cuenta? No tengo ningún síntoma. ¿Cómo me doy cuenta que tengo el COVID? ¿Qué hago? ¿Cómo preservo al entorno estrecho con el que yo mantuve cierto vínculo que también debe ir hacia una cuarentena o un aislamiento total por 14 días?
Perfecto, muy buena pregunta. Sí. Mire, primero quiero aclarar el concepto de asintomático. Ajá. Cuando uno habla de asintomático, es una persona que no tiene síntomas. Uno tiene que pensar si esa persona nunca va a desarrollar síntomas, nunca. Eso es rarísimo, eso es menos del 5% de la población en el mundo. Cuando nosotros nos referimos a asintomático y charlamos entre nosotros, en realidad el término correcto es presintomático, es 24, 48 horas antes de tener síntomas, esa persona es capaz de contagiar. Primer concepto. Entonces, uno puede estar en la calle en este periodo presintomático y contagiar a otro. Dijimos 24, 48 horas antes de tener síntomas. Uno identifica que tiene COVID cuando empieza a tener los síntomas. ¿Hasta ahí está claro? Está claro. Entonces, nos debemos cuidar como si tuviéramos, ¿no es cierto?, presintomático. Ya el sintomático tiene que avisar y ahora le digo cómo. Pero esa es la medida, es decir, el tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos, son todas medidas complementarias, una no quita a la otra, ¿eh? Entonces, dicho esto, su pregunta, ¿cómo nos damos cuenta? Mire, cuando uno tiene COVID se da cuenta. Ahora, ¿cómo puede empezar? Bueno, con un dolor de garganta leve. Entonces, nuevamente, hay que tener ese alerta de decir, bueno, me duele la garganta. Hoy, en la definición y en la ampliación de casos sospechosos que hablábamos, dolor de garganta, más fiebre de 37 es caso sospechoso. Dolor de garganta más tos, aunque no tenga fiebre, es caso sospechoso. Por eso las personas tienen que consultar. O sea, espere, estos síntomas. Dolor de garganta es sí o sí conteste con un posible caso de COVID. Dolor de garganta, pero no fiebre. Dos síntomas tiene que tener: fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria y, en forma independiente, falta de gusto y olfato. La falta de gusto y olfato, ya si lo tiene, aunque no tenga nada de los otros, es caso sospechoso. Y los que mencioné antes tienen que ser dos. Doctora, Bien, es lo que quiero señalar con esto, es que antes era requisito fiebre más. Ahora ya no es más requisito fiebre más. Puede tener dolor de garganta con algo más, es caso sospechoso, Dolor de garganta con tos es caso sospechoso, aunque no tenga fiebre. Por eso que no se preocupe la gente de pensar si tiene... Nosotros sí que estamos hablando, entre ustedes, periodistas y yo, de tener este concepto, pero las personas cuando tienen algo de esto tienen que consultar. Claro. Ni decirles de los trabajadores de salud, que aprovecho para pasarles el mensaje, no tienen que ir a trabajar. Y yo les puedo decir que muchas veces la gente, por no faltar, por responsabilidad, van a trabajar teniendo tos o teniendo una febrícula, y eso es muy peligroso porque pueden transmitir a los otros. Creo que esa es una de las cuestiones que empezaron a subsanarse en este contexto, porque, bueno, antes uno cuántas veces iba engripado, iba mal al trabajo por no perder el presentismo, por no faltar, y terminaba indirectamente tratando de cumplir con el trabajo, pero irresponsable en el sentido de que terminaba contagiando a otras personas de enfermedades virales como la gripe en un sentido. Yo le quería consultar desde lo más ignorante en el tema, si un caso que da COVID-19 puede terminar derivando en una gripe común nada más, si puede ser que se puede detectar como un COVID-19, pero con el transcurso del tiempo puede ser, digamos, una enfermedad que tiene que ver con lo viral o con una gripe. Si esto puede ser efectivo. Primero, déjeme decirle, todas las preguntas son importantes, no es nada de ignorante ni nada. Todas las preguntas son muy importantes. Sí, claro, puede ser así, porque hay un punto donde se puede confundir la influenza, que es la gripe común, con el COVID. Las dos dan mucho cansancio y las dos dan dolores musculares. Entonces, sí, eso se puede confundir, pero al principio estos síntomas leves que estamos diciendo nosotros es más propio del COVID.
cuando tenemos gripe, realmente influenza, en general la fiebre es muy alta. Ahora, fiebre de 18 o 39 grados. Sí, doctora, sí. ¿por qué se sigue utilizando como método, digamos, de rigor al ingreso de cualquier trabajo, en este también, la detección, o sea, exclusivamente la detección de la temperatura? ¿Por qué una persona que está subfebril pasa sin ningún tipo de problema a su lugar de trabajo y no se le hace algún otro tipo de prueba, que también, digo, hasta incluso es más barata, como la prueba del olfato, que usted dice que es circunscripta netamente al COVID? Digo, ¿por qué las personas que nos hacen los testeos al entrar a los trabajos o a las estaciones de trenes o de colectivos, en vez de tener un tarrito con granos de café, tienen el termómetro autorizado por la ANMAT, que ya han dicho que la fiebre, o sea, puedes tener fiebre como no? Además ha invertido en esto, ¿no? Sí, en las cámaras infrarrojas, en las estaciones de trenes. Claro, ¿no? Tal cual. Cuesta mucho más dinero que un tarrito con grano de café, no lo puedo entender. Mire, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Pero lo que ocurre es esto. Nosotros tenemos la gran ventaja que fuimos aprendiendo de lo que ocurrió en otros países cuando empieza la pandemia. Todos los estudios realizados en diferentes países, particularmente en China, pero después también en Europa, nos enseñaron que la fiebre es lo más frecuente. 80-90% de las personas tienen fiebre. Por eso es que se empieza con la fiebre. Doctora, perdón la interrupción. Sabe que la escuchamos bien, pero me parece que se les apagó la cámara, o usted, por una cuestión obvia que uno se equivoca mientras está hablando, o por ahí recibió un llamado y la apagó. Fíjese que tiene que tener el iconito de la cámara y tal vez lo tiene tachado. A ver. Así podemos retomar la imagen, porque si no, están solamente con la mía o con los pobres corredores que ya le han dado para que tengan a los corredores. ¿Ahí me ven? No, a ver. ¿Ahí me ven? Hay una doble pantallita, hay un corazoncito. ¿Ve un corazoncito en la pantalla? Espere, esto es un tutorial. A ver, doctora, ¿usted ve un corazoncito en la pantalla? Lo veo. Bueno, y al lado ve unas pantallitas. Sí. A ver, aprieta ahí. Clic. A ver si me ven. Si no, funciona. yo creo que hice opciones de pantalla. Porque me parece que debe estar compartiendo pantalla ¿Ahí? usted. No. Ahí la tenemos de vuelta. Vamos. Muy bien, ese tutorial. qué dupla, ¿eh? A ver. Ahora quiero ver, chicos. Entonces, Ahí está. aparece la fiebre porque es lo más frecuente en todos lados. Después, a medida que pasa el tiempo, se empieza a reportar la falta de gusto y olfato. Ah, está bien. Pero la falta de gusto y olfato, dependiendo los lugares, va la frecuencia entre 30 y 60-70%. No es lo más común, porque si fuera en el 90%, se habría empezado por eso. Ah, está bien. Es una cuestión de estudio y epidemiológica. Esa es la razón por la cual usted me preguntaba, que está muy bien, ¿por qué se toma la fiebre? Porque es lo más común. Claro, porque tanto se ha debatido sobre la fiebre y la no fiebre, que a mí la verdad me terminé sintiendo insegura mismo para entrar a trabajar o para circular. Digo, la verdad, incluso hemos visto tomas de temperatura que a veces dan como, bueno, no estoy muerta, estoy viva, han dado 34, 33. Totalmente. ¿Vieron los videos que han salido de personas que entran a trabajar? 33 grados, entra un cadáver. Nos ha pasado totalmente. ¿Entendés? Tómenme el pulso, que no estoy... Claro, estamos hablando de otra cosa acá. Así es. No, pero se debe a estudio epidemiológico, es lo más frecuente. Está bien. Y a pesar de que el termómetro no es 100%, es lo más cercano, lo más seguro que tenemos. O sea, nos equivocamos en la estrategia si miramos solamente el olfato. Perfecto. Eso está bien. Es un complemento. Está bien. Y tengo otra duda más. Hoy estaba leyendo, creo que eran las declaraciones del ministro de Salud porteño, creo, no recuerdo bien, que le explicaba que si bien él decía que era muy estrepitosa la velocidad del contagio, esto que nunca lo voy a entender, que es el famoso R. El R que si va por debajo del 1%, si va por arriba, que por ahora hay muchas personas, o sea, no hay tantas personas contagiadas a comparación de otros países, por supuesto que hay muchos más día por día, pero que todavía esa velocidad de contagio no es como para replantearse, retrotraerse a otra fase de la cuarentena. No sé si lo reproduje bien, pero algo así entendí yo.
Sí, está clarísimo lo que usted dice. Yo estoy de acuerdo con eso. En realidad uno tiene que mirar no solo el número de casos, sino la velocidad. Entonces, si uno se fija hoy, viernes, comparado con la semana, el viernes pasado, va a ver en el aumento de casos fue 30 a 35%. Si nosotros en una semana, en vez de 35%, nos vamos a más del doble, ¿no? Más del doble, nos podemos preocupar. Ahora, si ese más del doble lo tenemos no en una semana, en 2 días, claro, más que preocupado. ¿Se comprende entonces? Sí. El concepto, me parece que es muy importante, es decir, ¿cuántos casos y en cuánto tiempo? Entonces el ministro decía, la duplicación de casos en Cava es algo así como 16 días o 17. Duplicación de casos, 17 días. Es decir, si nosotros duplicamos los casos más allá, o sea, más tardíamente, vamos a estar mejor. Claro. Si duplicamos los casos en 48 horas, vamos a estar peor. Y en eso tiene que ver lo del R, que es, bueno, una persona que está contagiada, ¿a cuántos contagia? Y lo que se sabe del coronavirus es que el R es alrededor de 3 a 4, es decir, por persona contagia 3 por a 4. positivo. Entonces, hay por lo menos 4 personas que entraron en contacto estrecho con el positivo, sea sintomático o asintomático, que también debieran ser tomados como casos sospechosos. Exactamente. Entonces, no se preocupen por mirar el R, porque eso va a ir cambiando. Lo que sí nos tenemos que fijar es no solo el número de casos, sino la velocidad de crecimiento. Si tenemos aumento y esa velocidad de crecimiento es muy rápida, entonces la curva nuestra se va a ir muy, muy abruptamente para arriba. Pero si la curva va lenta, aunque dupliquemos los casos en 15 días, 20 días, y bueno, sí, vamos a ver más casos, pero es todo más lento. Entonces nos va a dar lugar a que los sistemas de salud no se saturen y las terapias intensivas sigan funcionando no en una ocupación del 90%, como les contaba. Hoy es 40 a 42%. Sí, entiendo. Entonces, a ver, ¿podemos esperar un pico de la enfermedad? ¿Podemos esperar que haya más casos de COVID positivo en menos cantidad de días, es decir, con una velocidad mayor de contagio? A esto es a lo que se refiere en términos más concretos las declaraciones del ministro de Salud porteño, cuando dice lo peor está por venir. Dice más casos, más rápido contagiados, más personas, digamos, que de un día para el otro tengan COVID. A eso se refiere cuando él dice eso. Y esto tiene que ver, doctora, perdón, tiene que ver con el programa, el plan Detectar que están haciendo en los distintos barrios porteños. También, bueno, están trabajando en Balvanera, en Flores, se va a empezar a trabajar en otros barrios también. ¿También tiene que ver con eso, que conozcamos o sepamos el tema de la cantidad de casos? Sí, mire, la ciudad... el ministro tiene información que es que todos nosotros cuando vemos los pacientes y confirmamos, tenemos que llenar una ficha y en un sistema donde tanto salud de ciudad, provincia y nación saben los casos ya confirmados, de manera que ellos pueden tener como una foto de decir, bueno, en Ciudad de Buenos Aires este barrio tiene más casos, este otro barrio tiene más casos. Entonces, saliendo un poquito de lo que son los barrios populares, que como ustedes han visto, fue un origen grande en las semanas pasadas de más casos. Saliendo de eso... Uy, se nos congeló la doc. Bueno, pero hasta aquí la teníamos y logramos que vuelva de compartirnos la pantalla con sus historias clínicas. Vaya a saber qué es lo que... para tomarse un mate. No, mate no, perdón. No, en mate. Este contexto no, Verónica, no entendiste nada. Está bien, muy bien. Un café con la doctora. Bueno, Doc, estaba diciendo algo y justo quedó congelada y acá estábamos casi tentadas de tomarnos un mate con usted, pero después nos dimos cuenta que era una idea poco feliz para los tiempos que corren. Bueno,
Bueno, para la próxima, me parece que ahora sí se perdió la conexión con la doctora, pero fue un placer escucharla y me parece muy, pero muy claro. En la ciudad de Buenos Aires, mucha atención, pero como vienen diciendo los especialistas, el número en el que definitivamente tenemos que concentrarnos como para que no nos agarre una locura total es la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva, porque estamos entrando en la época del invierno que genera a su vez ocupación producto de otras atenciones que tienen que ver con las enfermedades típicas de esta época. Entonces lo que se quiere es, bueno, esperar ese crecimiento del virus que naturalmente va a llegar, más con lo que decía Vero, que es con esta idea de salir a buscar al virus en aquellos barrios donde empiezan a aparecer estadísticamente mayor cantidad de contagios, entonces van y lo salen a buscar, no esperar que el virus nos venga a buscar a nosotros, y por eso también están apareciendo más positivos. Y ser absolutamente conscientes de esto. Si pudiste entrar en contacto con alguien que tiene síntomas o que manifiesta dolor de garganta, fiebre, a veces incluso he escuchado algún tipo de cuestión en la piel, bueno, pérdida del gusto, pérdida del olfato, hay que dar aviso. No es para que te estigmaticen, hay que dar aviso porque estás poniendo también en riesgo la vida, recién lo decía la doctora, de 4 personas más. Exacto. Y dentro de esas 4 personas no sabes si a su vez tiene algún riesgo de mortalidad. Bueno, un placer, doctora, si nos sigue escuchando, por casualidad nos está viendo, le queremos agradecer. Vamos a compartir una nota que dio ayer el infectólogo Roberto Chuit, que fue invitado de la reunión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Ciencia y Tecnología que hubo, y el doctor decía lo siguiente. Uno lo que ve es que Argentina, si bien nos asustamos cómo están creciendo los casos actualmente en Ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, vemos que por las fuertes intervenciones que se están haciendo, se están como enfriando algunos puntos. Villa Azul nos asustamos, creció y ya esos barrios están disminuyendo. Es decir, no creo que vaya a haber una situación como la que está viviendo Brasil de miles de casos ni situaciones. Lo que va a tener Argentina son diferentes picos de crecimiento de casos, pero una curva más tirando a este proceso de lo que puede llegar a ser el agotamiento de la transmisión viral, que se ve en otras regiones del mundo. En Argentina no nos ha llegado todavía, tenemos que esperar estos 15, 20 días de algunos sustos importantes, es decir, que van a aparecer focos con números importantes de casos, pero no vamos a tener la historia que han tenido otros países en esta circunstancia por tomas de decisiones tardías. Ayer escuchaba un médico también, uno de estos médicos que también explican toda esta cuestión por radio, decía que algo de lo que se está investigando tiene que ver con la ubicación geográfica del virus, y por debajo del Ecuador, no me acuerdo, obviamente voy a decir algo que es incorrecto, pero a la altura de la Argentina, por debajo del Ecuador, todos los países que están en la misma latitud son países que están respondiendo de una manera mucho más amigable con el virus. Entonces, que no se descartaba que el comportamiento del COVID tenga algún tipo de diferenciación respecto no solo de las cuestiones previas de cada geografía, las falencias previas de cada país, pero que había algo que no se descartaba, a donde la Argentina entraba dentro de los países como Nueva Zelanda, como Australia, que lo mencionabas recién, sí. De hecho, pero cuestión de ubicación en el planeta, que aparentemente hacía que el virus no fuera tan letal o tan lesivo en esta altura que les estoy mencionando. Ahora, ¿no? Se está en una coyuntura complicada por lo siguiente, porque lo explicaban 2 intendentes que no son oficialistas. Uno es Gustavo Pose y el otro es Jorge Macri, que los dos dicen lo mismo. Mirá, obviamente que tenemos en cuenta que los casos están creciendo, obviamente que saben lo que dijo el ministro de Salud, que lo peor está por venir, pero ellos dicen 2 cosas. Primero, particularmente en San Isidro, no hay ningún espacio, por ejemplo, para reanudar las clases. Saben que la cuestión está muy grave, no tenemos ni fecha, dijo Pose. Pero también dijo, y lo mismo señaló Macri, tampoco tenemos margen para retrotraer la actividad económica, por ejemplo, para lo que era la fase 1 o la fase 2. Sí. La gente ya salió, la gente está trabajando, entonces ese es el problema. Tenés más gente en la calle con un pico que todavía no llegó, pero repito, los lugares sensibles
clases. Hoy dijo el secretario general de los docentes que tampoco hay un protocolo que le hayan explicado a él. Así que la verdad, en provincia, clase falta mucho tiempo. Y en la Ciudad de Buenos Aires también, Sí. Hoy habló una autoridad del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires diciendo, miren, obviamente estamos avanzando en protocolos, analizando, creyendo que tal vez requieran más urgencia por ahí el último grado del ciclo primario y el último grado del ciclo secundario, por una cuestión de contención previo a pasar a la otra etapa de escolaridad, pero la verdad es que no podemos, seríamos unos irresponsables si ahora que sabemos que el pico está por venir, arrojásemos en este sentido una fecha para el retorno a clases, con todo lo que eso supone, no solamente para los chicos, es más gente en el transporte público, más autoridades saliendo a atender a esos chicos, entonces, bueno... activar todo un colegio, claro, los padres que tienen que trasladarse también con los chicos. No todos los colegios tienen la misma infraestructura, entonces, ¿qué espacios dispones para eso? También se preguntaba si se estaba pensando en museos o alguna otra cuestión para poder alojar a los pibes ahí. Bueno, es toda una cuestión. Vamos a preguntarle al diputado Domingo Amaya, de la provincia de Tucumán, pero que está aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cómo se está viviendo esta situación en su provincia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por esperarnos. No, por favor, muy amable por comunicarse. Cuéntenos, diputado, ¿qué información tiene de su provincia? ¿Cómo está golpeando el COVID allí? Bueno, en la provincia de Tucumán hacía varios días que no tenía ningún caso nuevo. Recién hoy se comunicó que hubo un caso nuevo de una señorita que llegó de Estados Unidos, de Miami precisamente. Un caso importado. Así que, bueno, está ya con todos los controles y... con todo el protocolo, digamos, que se sigue en este caso. Así que, diputado, todo Tucumán tiene 49 casos con este caso en total, muy pocas muertes, así que y ya están en la fase, digamos, ya se habilitaron varios negocios, los bares. Bueno, lo más importante que creo que la gente tiene que entender es la conciencia social. A mí me comentaban ayer de que ya era la desesperación de la gente, los bares llenos, bueno, que el distanciamiento social y la prevención es fundamental en este tipo de casos, porque uno no sabe ni cómo uno se contagia de esto, ¿verdad? Es decir, quizá uno está con todas las prevenciones del barbijo, del alcohol y todo eso, pero hay otros que no, y quizás es el que pueda contagiar. Sí, por eso creo que es importante que tomemos conciencia de lo que significa esto, y que llevemos a cabo las actividades, pero respetando todos los protocolos que nos indica así el Estado. Diputado, un tema que me parece tiene por lo menos dos caras, que es el enorme déficit de vivienda que tenemos en la Argentina. El diputado es el titular de la Comisión de Vivienda. Tenemos por primera vez una ministra, que es la arquitecta Bielsa, para ver si algo se encamina, porque la verdad que hace 40, 50 años que no hay nunca una política de vivienda constante, la ausencia de viviendas es muy notoria, de esa manera han crecido villas de emergencia, viviendas que hoy hacen que la gente viva sin nada. Digo, ¿tiene alguna posibilidad, hay algún elemento para aferrarse que uno diga, bueno, ¿se puede hacer un programa de construcción masiva? ¿Hay algún proyecto en camino, diputado, o no? ¿Cómo le va? Bueno, mire, hay muchos proyectos de leyes, hasta mismas leyes que ¿Y plata? De este tipo. Lo importante es la decisión política de los ejecutivos, no solo nacionales, sino también provinciales y municipales. ¿Qué asignación de recursos se aplica a esta solución? Es decir, la vivienda a veces no es solo la falta de vivienda, sino fundamentalmente en muchos casos que ustedes le denominan villas, los barrios vulnerables, es la falta de infraestructura. Claro. Es decir, eso también hay que contemplar, porque quizás hay barrios que sí se pueden consolidar siempre y cuando urbanísticamente tengan todas las condiciones y los permisos por parte de los estados municipales y provinciales, ¿verdad? Y que se pueden urbanizar y ya le vas dando más, una calidad de vida mejor a la gente, más dignidad con obras de infraestructuras básicas como es agua, como es cloaca y también el gas. El gas en aquellas provincias que es fácil conectar porque a veces la gente no se conecta porque no tiene los recursos. Yo me acuerdo que cuando fui intendente tuve un programa de subsidio para aquellas personas que no tenían y le conectábamos el gas porque el gas pasaba por frente de su casa. Y el gas no es un elemento de lujo, es una necesidad.
Es una necesidad tanto como el agua como la electricidad, porque se comprobó que aquellas personas que tienen gas son aquellas personas que tienen mejor salud, que tienen mejor alimentación, es decir, y fundamentalmente tanto en nuestros abuelos como en nuestros niños. Es decir, esas son las cosas que tenemos que darle prioridad hoy, más allá de, como usted dice, el déficit habitacional es muy grande, porque hay que hacer una planificación y esa planificación no puede ser por un periodo de gobierno. Y yo creo que para solucionar el problema tiene que ser 3, 4 periodos de gobierno que sea continua y que no se los cambie. Es decir, que más allá de los signos políticos, pensar primero en la gente y después pensar en la política. Es decir, pensar que la gente tiene que vivir dignamente como se merece. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. En ese sentido, respecto a los proyectos, hay un gran plan nacional que es Argentina Construye, que el presidente de la Nación lanzó en este marco y que, bueno, ya hay varias provincias que se han adherido. De hecho, el presidente hoy está de gira por algunas provincias, ha estado en La Rioja, va a estar en Catamarca y uno de los puntos es firmar este convenio. Yo no estoy al tanto de si Tucumán ya se adhirió, si esto es así o no, y un poco cuál es su percepción respecto a este plan, si realmente cree que es válido, que va a generar puestos de trabajo, que es, una ayuda para lo que tiene que ver con su provincia. Yo creo que es muy importante. Ustedes saben que la construcción de vivienda es generadora rápido de empleo y una gran cantidad de empleo, que es muy importante. Hoy tuvimos la reunión de la Comisión de Vivienda, la cual yo presido, y hemos hablado de este tema. Vamos a invitar a la próxima reunión, que quisiéramos que sea la próxima semana, si está disponible la ministra, la arquitecta Bielsa, para que nos cuente bien cómo es. Lo más importante que hoy también hablamos en la comisión y lo he planteado yo es que estos dineros que van de la nación a las provincias para la obra, que las provincias no le hagan su recargo impositivo en ingresos brutos, los municipios con tributos, sino se encarece la obra. Si es para vivienda social, claro, que todos hagamos un esfuerzo. Si la nación hace un esfuerzo, que la provincia elimina el impuesto al ingreso bruto, a los sellos, al impuesto a la salud pública, todo lo que tiene que ver, digamos, que tienen impuestos provinciales, y los municipios con todo lo que es contribuciones o tributos municipios que también. Entonces, eso va a hacer de que la obra realmente se abarate y podamos construir más. Esas son las cosas que tenemos que empezar a planificar y también a pedir a la provincia que todos hagamos el esfuerzo. Claro, brindar un gesto, ¿no? Diputado, concreto. Perdóneme, una pregunta. Si uno pretende o quiere construir viviendas populares, viviendas con acceso a un trabajador, la pregunta clave me parece, porque es un gran debate aquí en el conurbano, donde somos 13 millones de personas viviendo con condiciones muchas veces de poca salubridad, es que la verdad uno mira y hay poca tierra. No es lo que pasaba en los 40 o en los 50, donde los barrios del conurbano eran barrios donde los terrenos valían menos, era factible adquirirlos. Desde los 90 está el fenómeno, no solo en la capital y el conurbano, sino en la mayoría de las capitales del país, el fenómeno de los countries. La pregunta es, ¿hay tierra, hay terreno para que la vivienda popular sea accesible, o eso es un problema muy, muy complejo? Yo creo que Argentina tiene tierra, y ustedes como argentinos y nosotros sabemos que tienen tierra, pero lo que pasa es que las constituciones a veces, las decisiones políticas, a veces los gobiernos concentran en las áreas metropolitanas. No solo, bueno, acá Buenos Aires es una cuestión especial, el AMBA, pero todas las áreas metropolitanas de distintas provincias, digamos, llámese Córdoba, Rosario, Tucumán, todo eso, las áreas metropolitanas, la verdad que lo que muchos de estos predominan son los barrios vulnerables, porque bueno, hay más trabajo, pero creo que hay que, estas obras también tienen que ir acompañadas con todo un programa social. Hoy un diputado planteaba muy bien, un diputado de Misiones, que también los programas tendrían que ser un desarrollo urbanístico en cada uno de los pueblos de nuestras provincias, porque a veces se concentra todo en las áreas metropolitanas, y hoy nos encontramos, como usted dice, en algunos casos de que no hay tierra. Por ejemplo, yo fui intendente de San Miguel de Tucumán, y San Miguel de Tucumán ya no puede construir más horizontalmente. Si crece, crece para arriba, ¿verdad? Es decir, que no hay disposición de terreno, ¿verdad? Y eso hizo de que los pueblos vecinos se establezcan la mayoría de los barrios vulnerables, ¿verdad? Porque, bueno, tienen más alternativa de trabajo, pero es
otro de los temas que tenemos que plantearnos. ¿Cómo queremos desarrollar el interior del interior, digamos, con inversiones genuinas para que la gente, no digo que vaya a vivir el campo, porque quizás no tienen infraestructura, pero sí los pueblos cercanos, que sí tienen tierra. Y un tema fundamental es el tren, me parece, ¿no? Digo, si yo tengo un tren que me lleva y me trae en 40 minutos, no importa vivir a 60 kilómetros. Pero si tengo que venir en micro, claro. 10 kilómetros que hasta uno tiene cualquier medio de movilidad puede hacerlo y trabajar en el campo, trabajar en esos lugares, ¿verdad? Es decir, hay que empezar a planificar también, no solo para concentrar. En algunas ciudades, algunos creen que hacer barrios enteros, si es que se muestra políticamente. No, hay que ver cuáles son los terrenos disponibles. Quizás hay en una ciudad tenés 10 terrenos dispersados, bueno, hay que planificar en esos 10 terrenos cuántas viviendas entran. Quizás entran la misma cantidad de un barrio, ¿verdad? Ese tipo de la planificación es muy importante, sí, claro, ¿verdad? Para llevar a cabo este tipo de desarrollo. Diputado, además de definir que van a citar o van a convocar a que participe de esta comisión de manera remota la ministra Bielsa, también van a avanzar con escuchar al sector de la construcción, a la UOCRA, por ejemplo. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, hoy se constituyó, digamos, esta comisión para darle también esta actividad que empieza a tener. ¿Cuál es el proyecto fundamental para ustedes o en el que quieren avanzar en este contexto? Y también, bueno, imagino que van a escuchar a los distintos representantes también para ir haciendo una evaluación. Sí, lo ideal es que en esta reunión, si es posible, y la ministra lo permite también, que puedan estar presentes aquellos, los gremios involucrados, como es el comprometido, como la UOCRA, y también los sectores empresarios de las cámaras, para que entre todos podamos aportar, como digo yo, que los proyectos de leyes que están en marcha o algunos que están todavía no archivados, sino con estado parlamentario, que lo podamos ver, lo podamos mejorar y podamos discutirlo para que realmente entre todos los bloques podamos llevar a cabo los dictámenes y que esos proyectos tengan asignados los recursos. Por ejemplo, ¿cuáles? Los proyectos que hoy están presentados son varios y hay unos que estamos trabajando nosotros en nuestro bloque. Es decir, lo importante es que le podamos asignar los recursos presupuestarios, porque el Renovat, por ejemplo, que es un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, no tiene recursos, no tiene asignados los recursos. Por eso le digo que es importante que empecemos a trabajar con esa asignación de recursos, de partidas, y que eso no sea por un periodo de 4 años del gobierno, sino que si es bueno que extendamos por lo menos una ley que dure hasta solucionar estos grandes problemas que hoy, con el tema de la pandemia, nos toca ver de que mucha gente padeció de muchos problemas por esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Diputado Amaya, gracias por ese contacto con nosotros, fue muy amable, No, gracias a ustedes por comunicarse y estamos a su servicio. Gracias. Igualmente nosotros para todos los legisladores que quieran participar de nuestras emisiones. De hecho, más temprano con nuestra compañera Magalí Arendt se tocó un tema del que nosotros también nos venimos ocupando, que es la cuestión del turismo. De hecho, estamos en las puertas de un fin de semana largo. Para muchos lo mismo da porque están en cuarentena en sus casas y ya no saben ni en qué día viven, pero no da lo mismo para aquellas, especialmente para aquellas localidades que viven de estas escapadas, de este microturismo, ni que hablar de la temporada de invierno. Habló con ella el diputado Mansi. Compartimos la nota. Hubo concretamente un pedido de la Cámara de Hoteleros de la República Argentina solicitando y propiciando declarar la emergencia turística nacional. La verdad es que es una actividad que ha caído prácticamente a cero. Claro. Concretamente, digamos, este parate que ha significado la circulación interna y la externa ha puesto en cero a toda la industria del turismo. Y evidentemente esto va a llevar a mucho sufrimiento de todas esas empresas y sobre todo de las pequeñas y medianas que menos espaldas tienen, y de los trabajadores y la gente independiente que gira alrededor del turismo, claro. Porque acá hay mucha actividad familiar, hay mucha actividad de gente individual que brinda un servicio al turismo, que son guías, que son asistentes,
que son choferes. Exacto, excede a hoteleros, digamos, sino que hay un montón de gente que trabaja en esto. ¿Se sabe más o menos cuánta gente en el país está trabajando en el sector turismo y está en este momento siendo afectada? Mire, yo tengo entendido que son más de 2 millones de personas las que en forma directa o indirecta trabajan con el turismo. Puedo no ser exacto el número, pero es mucha la gente. Sí. Y bueno, realmente, aparte, va a demorar en activarse. Claro. Porque hay cosas que ya se están activando, ciertas industrias ya se están activando, pero este es un servicio que trabaja con el tránsito de las personas, y tránsito de las personas es tránsito de virus, entonces es muy difícil imaginarse. Bueno, todo un tema el del todo un turismo. tema. Lo que pasa que yo veía, acá otra vez el problema es el conurbano, porque es razonable que la gente del turismo pida la declaración de emergencia, pero el tema es que el foco está acá y los grandes dadores de turistas somos capital y el conurbano. Exacto. Porque somos 16 millones de personas. Exacto. Y la verdad que es un riesgo, porque no es que vos vas de San Luis a Catamarca o de La Pampa a Catamarca, donde hay de pocos casos a nada. De acá salir, la verdad, vos hablás con gente que vive en otro lado, en Córdoba, en Santa Fe, y te dicen, nosotros somos el eje del mal, y tienen razón. Sí, por lo tanto, ¿cuál es la emergencia? De acá no podemos ir. Y si no van porteños y bonaerenses, para el turismo no te alcanza nunca el número. Tal cual. Y también escuchás muchos dueños de hosterías, de posadas, de hoteles, de camping, que dicen, la verdad, la estamos pasando pésimo, pero no queremos todavía que venga nadie, porque no sabemos cómo nos vamos a recuperar. Y ni hablar las agencias de turismo, ¿no? Que son las que peor la están pasando. Las aerolíneas también. Y las aerolíneas. Yo pensaba en esto, ¿no? No hay frase mejor que Dios atiende en Buenos Aires, y bueno, es para todo, para lo bueno y para lo malo. Sí, ¿no? es cierto. Benaín tiene la entrada prohibida y está bien en Tierra del Fuego, por ejemplo. No, claro, por supuesto. Sí. Vamos a repasar ahora y actualizar los datos que cada día nos brinda el Ministerio de Salud. 1.386 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, en un 39% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 54% con residencia en la provincia de Buenos Aires, 3,5% los nuevos casos en el Chaco, 1% en Río Negro y 1% en Neuquén. Son 13 las provincias que no han reportado casos confirmados en la fecha de ayer. 27.373 son los casos confirmados totales, de los cuales 13 pertenecen a nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 60,3 casos cada 100.000 habitantes. Tenemos en un 50,4% afectando a varones, en un 49,6% afectando a mujeres, 36 años la edad mediana en lo cual se presentan los casos confirmados de coronavirus. 772 son las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Esto nos genera una tasa de letalidad sobre los casos confirmados del 2,8%. Del total del número de casos confirmados en el día de ayer, 93% corresponden a la ciudad y provincia de Buenos Aires, 3,5% a la provincia de Chaco y alrededor de un 2% entre las provincias de Río Negro y Neuquén, en el aglomerado urbano que está en el departamento de General Roca y la ciudad de Neuquén, Cipolletti, General Roca, Neuquén. Más de 8.700 quienes se han recuperado y 291 personas están internadas en terapia intensiva, letalidad menos del 3%, 2,8%. En la provincia de Buenos Aires venimos realizando unos abordajes territoriales de búsqueda de casos sospechosos en barrios populares particularmente, en el marco también de una estrategia de fortalecimiento sobre aquellos lugares y sectores donde hay más situaciones de vulnerabilidad, habiendo podido relevar más de 147.000 personas y habiendo detectado 729 casos confirmados en barrios populares. Del total de los casos de la provincia de Buenos Aires, que son 10.968, solo el 20% vienen siendo casos detectados en barrios populares, por lo cual creemos que esta estrategia sirve para llegar tempranamente a aquellos lugares donde necesitamos poder controlar con mayor precisión o más tempranamente la situación de algún brote. Y hablando de brote, nos vamos a la provincia de Formosa, de manos del diputado Mario Arce, que ya está en comunicación vía Skype con nosotros. ¿Cómo le va, Arce? Bienvenido.
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición de ustedes. Bueno, hasta ayer Formosa tenía un solo caso confirmado con una mujer que había venido de la localidad de Quilmes, la provincia de Buenos Aires. De hecho, para las estadísticas tampoco era un caso que se le adjudicaba a la provincia de Formosa. El COVID no había golpeado la puerta hasta que de repente 26 son los casos confirmados. Sí, efectivamente es una situación preocupante en la provincia de Formosa, teniendo presente, bueno, que teníamos casos ceros y esto, sin lugar a dudas, pone en alarma no solamente a las autoridades, sino a toda la sociedad por todos los hechos que están pasando. Como opinión personal, considero de que más allá de la cuestión de la crítica, por la crítica en el sentido de que porque hoy se pueden visualizar casos, o por lo menos se anunciaron que hay casos de COVID en la provincia de Formosa, o el triunfalismo que de alguna otra manera en todo este tiempo venía señalando el gobierno de la provincia de Formosa, me parece que esos dos extremos no nos llevan a nada. Por eso considero que debemos estar mucho más atentos. Me parece que hay muchísimas fallas en el sistema de salud formoseños, en el cual, bueno, hoy quedan patentes, es decir, fallas que tienen que ver con las medidas de prevención, con las medidas de ingreso a la provincia, en el cual ustedes saben que la provincia de Formosa es una de las más rigurosas en cuanto a la posibilidad de acceso a la misma, por el sistema de ingreso, en cuanto a cupos y demás requisitos, el cual, sin lugar a dudas, la provincia hizo mucho hincapié en esas exigencias, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, no lo hizo en la cuestión de la prevención, en cumplir de manera igualitaria para todas las normas que hacen a todos los ciudadanos. Normas que puntualmente, por ejemplo, ustedes saben que recientemente vino el presidente de la Nación a visitar la provincia de Formosa, sí, en el cual esas exigencias que se le daban a todos, o que se nos dan a todos los ciudadanos formoseños, en eso pudimos ver de que no se cumplieron los requisitos generales de distanciamiento social, de uso de barbijo, un montón de aspectos en el cual se echaron para atrás con esa visita, por ejemplo. Así también podemos decir de que, te decía, la cuestión de la prevención es otro aspecto a tenerlo en cuenta, porque en la provincia de Formosa no se realizaron testeos, no se realizaron hisopados que son necesarios, más aún en casos sospechosos como personas que vienen de alta circulación del COVID. Entonces, más allá, digo, de los casos que hoy podemos decir que son datos objetivos, pero también el hecho de la crítica misma, me parece que hay aspectos que se deben mejorar. Y en ese sentido, el gobierno provincial debe reconocer que actuó de manera negligente y que hubo errores. Diputado, esos errores se acrecientan por una cosita y termino la idea. Sí. Y estos errores se acrecientan por el sistema de salud formoseño, en el cual hay sospecha de corrupción, hay un sistema de salud en el cual los recursos humanos, por eso, fíjense, una médica venezolana viene a cumplir una función en nuestra provincia. Es decir, yo no tengo ningún problema que sea un extranjero, pero hay muchos formoseños médicos que tuvieron que ir a otras provincias para buscar una vida mejor, porque los salarios, las condiciones laborales en la provincia de Formosa no son de las mejores. Discúlpeme, voy, pero perdóneme, la consulta es la siguiente, porque la verdad, usted es radical. El radicalismo en todo este tiempo, las autoridades del partido han sido como muy moderadas, pero sectores de los socios del radicalismo, del PRO en Cambiemos, han planteado que había que terminar con el encierro, que había que salir a trabajar, estaban de acuerdo con una solicitada que hablaba de infectadura, porque consideraban que ya era el tiempo de terminar con la cuarentena. El radicalismo no, ha sido mucho más prudente, pero le pregunto su opinión personal. ¿Qué cree usted que hay que hacer ahora en Formosa? Digo, ¿esta cuarentena que tenemos flexibilizada acá o cree que hay que cerrarse? ¿Cuál es su mirada sobre el tema de mucha cuarentena o menos control? A mí que no, la respuesta no es tajante. Considero en la provincia de Formosa puntualmente la ley o las normas
las exigencias deben ser iguales para todos. Es decir, no puede ser que algunos funcionarios o algunos privilegiados no cumplan con los requisitos que están impuestos en la provincia y otros ciudadanos tenemos que cumplir a rajatabla. Entonces, hay un principio constitucional que es la igualdad, punto 1. El aspecto, me parece que en las dos cuestiones, el aspecto sanitario y el aspecto económico, por supuesto que hay que mejorar. Y el radicalismo, en nuestro caso, en la provincia de Formosa, a través del senador nacional, a través de los diputados provinciales, en mi caso como diputado nacional, hemos hecho llegar notas, el cual obviamente no fue contestado por el gobernador de la provincia de Formosa, donde proponíamos algunas alternativas para mejorar puntualmente lo que hace a la cuestión de las actividades económicas. Es decir, hemos colaborado siempre, nos hemos puesto a disposición del gobierno provincial para tratar de ayudar y, como te decía, colaborar en aspectos que hacen a mejorar la situación o en este contexto. Diputado. Puntualmente, mi opinión con respecto a eso es que creo que hay que avanzar en algunas actividades. En Formosa, todo lo que sea actividad deportiva está restringido. Uh-huh. Fíjense, sí, y hay otras provincias donde se ha avanzado y mucho en aspectos que hacen a la actividad deportiva recreativa. Por ejemplo, es decir, Formosa, ustedes saben que gran parte de la población depende de la administración pública provincial. Es decir, por lo tanto, la actividad privada acá es mínima en comparación a otras ciudades o otras provincias. Por lo tanto, cualquier deterioro, cualquier perjuicio a la actividad privada, sin lugar a dudas, repercute en gran forma en nuestra provincia, en el cual la fuente de trabajo no es que abunda. Entonces, estamos estimando que un poco más de 700 personas en la actividad privada ya han perdido su fuente de trabajo en nuestra provincia. Entonces, eso también es preocupante. Yo creo que, te decía, la prevención, me parece que hay que trabajar y escuchar a todos los actores, no solamente el gobierno tomar decisiones muchas veces arbitrarias, sino que tienen que ser decisiones que tengan el consenso de los actores, de la sociedad en lo posible también, para que la actividad privada en Formosa pueda, de alguna otra manera, pueda subsistir. Diputado, usted hizo mención a algo que nosotros venimos de alguna manera destacando, que no alcanzan con las medidas que se pueda tomar, tanto las recomendadas por los infectólogos como las implementadas por el gobierno nacional y después por cada gobierno provincial, si no hay control ciudadano, si no hay responsabilidad. Le quería consultar sobre estos 26 casos confirmados. ¿Saben un poco cuál es la trazabilidad, de dónde vinieron esas personas, cómo se dio ese contagio tan veloz en tan poquitos días? Si se puede saber si han tenido contacto con esta persona que venía de Quilmes en ese micro. Bueno, yo lo diría, el tema de los casos que hoy salen a la luz, hay tres aspectos. Por un lado está la médica que vino de la provincia del conurbano, en Quilmes puntualmente. Sí. Aparentemente estaba contratada ya por el gobierno provincial para cumplir funciones en nuestra provincia. Es decir, creo que, fíjense, en ese sentido no se tomaron las medidas correspondientes, teniendo en cuenta que venía de una zona de alta circulación. Me parece que la provincia debería atender más esa situación antes de traerla directamente acá. Se actuó bien porque inmediatamente cuando ingresa a la provincia le toman, teniendo en cuenta los síntomas que ella presentaba, se le hizo el hisopado correspondiente, pero ese es un supuesto. Después hay otra persona que hoy también se ha confirmado que vino en un avión sanitario, que también fue confirmado, decía hoy. Y después lo más grave, y que sería bueno, que me parece que se viralizó también en las condiciones que muchas personas en los centros que están habilitados por el Estado, porque en la provincia de Formosa, es decir, además de pedir el permiso para el ingreso, el cual hay un cupo para poder ingresar a la provincia, uno debe cumplir la cuarentena en los centros que están habilitados por el Estado. Son centros en el cual, se ha cuestionado y hay presentaciones judiciales y resoluciones judiciales en el cual han intimado a la provincia de Formosa para que readecue las condiciones en cuanto a
a las cuestiones de seguridad, de higiene, cómo se encuentran en cuanto al distanciamiento social y todas las medidas que hoy debemos respetar teniendo en cuenta este contexto de pandemia. Arce, ¿usted Decía, cree? Se le ha intimado y eso me parece que muestra a luz la deficiencia en cuanto a esta política que está aplicando el gobierno de la provincia de Formosa. Es decir, vemos videos donde la gente o las personas o los jóvenes que hoy están confirmados, son 23, en el mismo lugar se han contagiado. Entonces, ahí vemos que evidentemente falló el sistema de prevención por parte de las autoridades provinciales. Arce cortito, ¿usted entonces cree que esto fue una irresponsabilidad del gobierno de la provincia, del gobernador Gildo Infran? Más allá de que hoy podemos decir que Formosa tiene más de 20 casos y más allá, te decía, del otro extremo de criticar por la crítica misma, más allá de eso, me parece que es una situación preocupante. Inmediatamente hay que ocuparse de esta situación y mejorar y reconocer los errores. Y evidentemente hay una responsabilidad política por parte del gobernador de la provincia de Formosa y sus funcionarios, en el cual evidentemente fallaron los mecanismos de control, no se aplicaron las leyes por igual para todos. Me parece que eso es grave y eso también, de alguna otra manera, es la consecuencia de que hoy Formosa esté entre las provincias en el cual existan casos de COVID. Muchísimas gracias, diputado Arce, por este contacto con nosotros. Fue muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. No sabemos cuándo va a llegar el pico de la pandemia. Esto también declaró ayer en la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Esto decía. Digamos, realmente no sabemos cuándo va a ser el pico y si va a haber un solo pico o va a haber varios picos. Yo me inclinaría a pensar que va a haber varios picos, que la pendiente no va a ser tan fuerte y que los vamos a tener mucho más cerca de fin de año. Pero por supuesto son conjeturas, hipótesis basadas en algunos modelos matemáticos. Yo particularmente estoy trabajando en un modelo que, digamos, cuyos resultados serían aproximadamente esto. ¿Por qué digo esto? Porque la cuarentena en sí misma es una situación de excepción que hace muy difícil predecir, por otro lado, cuándo va a venir, digamos, cómo va a subir la pendiente y cuál va a ser la trayectoria de la epidemia. Y la realidad también es que cuando esto se acompaña de una búsqueda activa de casos, como es lo que está ocurriendo ahora en el AMBA, que es donde está concentrada la epidemia en la Argentina, se hace aún más difícil por predecir, porque esto está relacionado directamente con la estrategia de testeo. Cuanto más se testea, más se encuentra. Y de hecho, los países que han venido controlando la epidemia, lo que ven es que la positividad de los testeos en estos países está en el orden del 3% o menos de casos positivos de todos los test que se hacen. Nosotros, y para esto, digamos, si nosotros tuviéramos un 3%, para llegar a ese 3%, debiéramos estar testeando, de acuerdo al número de casos que nosotros tenemos, pongámosle 1.000 casos diarios, aproximadamente 30.000 test diarios. Nosotros estamos haciendo entre 4 y 5.000. O sea que todavía estamos muy rezagados en la capacidad de testeo. La realidad también es que como estamos haciendo una búsqueda activa, la positividad de los test en este momento está arriba del 20%. Y esto es justamente porque en el AMBA se está haciendo una estrategia a través del Plan Detectar y de otras iniciativas de búsqueda de casos, directamente búsqueda activa de casos. Fíjense que todos coinciden en lo mismo, no solamente que el pico indefectiblemente va a llegar, sino esto que hoy parece ser el escenario de los Estados Unidos, también es lo que adelantaba Rubinstein. Varios picos podría presentar esta enfermedad, de modo que tampoco sabemos frente a qué situación vamos a estar, cómo se le va a poder hacer frente de los distintos sectores productivos de acuerdo a las falencias ya preexistentes a la pandemia. Quiero compartir con ustedes una información de último momento que nos trae nuestra compañera Vero Benaim. Exacto, Meli, porque recién acaba de tuitear el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, acaba de hacer un tuit a las 14:43 que está teniendo mucha repercusión porque dice: di positivo en coronavirus.
coronavirus como sociedad. Hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pedí que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas los que puedan. El intendente de Lomas de Zamora, distrito de la provincia de Buenos Aires, acaba de confirmar por Twitter que dio positivo en lo que tiene que ver con el testeo de coronavirus, así que bueno, empieza a crecer también la preocupación. Sí, y también eso estamos hablando de un paciente de riesgo, pues una persona que estuvo sometido durante un largo tiempo a un tratamiento oncológico, él mismo lo contó en primera persona, por lo tanto, además a la situación ya, digamos, delicada de lo que puede ser el coronavirus en el caso del intendente Insaurralde, sumado a esto, que es una persona deprimida por el tratamiento al que tuvo que ser sometido para combatir la enfermedad. Bueno, le mandamos un saludo a él y a su familia, y seguramente va a ser la noticia del día sin lugar a dudas en este sentido. ¿Qué está pasando en la provincia de Tierra del Fuego? Ya estamos ahí, la estamos viendo, a la diputada Yutrovic, que nos está recibiendo desde la provincia de Tierra del Fuego. Usted sabe que tenemos también aquí una persona que quiere muchísimo a su provincia, que es nuestra compañera Vero Benaim, que también es de allí, de Tierra del Fuego. Así que, bueno, siguiendo de cerquita particularmente cómo se vive la pandemia ahí en la provincia, que está bien al extremo sur de nuestro país. Yo no quiero seguir hablando porque no sé si la diputada... Ay, se está terminando de acomodar, pero no sé si me escucha bien. Ahí... No sé si es el viento que le volaba la cámara. Seguramente es las ráfagas de viento. Sí, hoy estamos en un día de viento y de nieve. Ay, qué lindo. Empezó ayer la nieve, las primeras nevadas fuertes, así que estamos en días complicados. Está acá en Ushuaia. La diputada, exactamente. Está en Ushuaia. Diputada, ¿cómo se está viviendo esta pandemia allí en su provincia? ¿Cuál es la situación? ¿Qué panorama nos puede acercar? Bueno, en particular, justo en el día de ayer se anunció que no tenemos más casos de coronavirus aquí. Llegamos a los 136. El último había sido una persona que vino hace unos 15 días de un viaje del norte del país, y bueno, ya habíamos pasado 15 días sin caso aproximadamente, y llegó esta persona que ahora sigue internada lamentablemente, pero por otras enfermedades preexistentes que tenía. Es un adulto mayor, así que bueno, tiene otras complicaciones, pero ya no dio positivo al test de coronavirus, a pesar de que sigue internado en terapia. Así que es una buena noticia para los fueguinos, porque como todos sabemos, cada vez que reaparece algún caso hay preocupación por el temor de tener que volver hacia atrás con las medidas que se van tomando paulatinamente, creo que en la mayoría de las provincias del país, de ir habilitando las distintas actividades, y bueno, era una preocupación, pero por suerte en este caso podemos decir que se puede seguir adelante con el reinicio de muchísimas de las actividades, tanto en el norte de la isla, en Río Grande, que es otra de las ciudades, como en Tolwyn, que nunca tuvo casos, y por supuesto aquí en Ushuaia, que fue la ciudad más afectada. Diputada, después de la presentación que me hizo mi compañera Melina, la saludo. Verónica Benaim, ¿cómo le va? Buenas tardes. Cada vez que hablamos con los representantes de la provincia, mis compañeros saben que yo me siento un poquito más cerca de mi casa. Quería que nos contara un poco cuáles son estas actividades que se empezaron a reabrir, y sobre todo que nos cuente también cómo fue el preparativo de los centros del sistema sanitario que se han armado, porque la provincia ha estado preparada igual para tener, por si había algún pico de contagio muy alto. Sí, efectivamente. Aquí apenas, bueno, primero que fue la provincia que, digamos, una semana antes que a nivel nacional ya hizo, decidió las medidas de aislamiento obligatorio,
porque bueno, sabemos que acá tenemos turismo, mucho turismo internacional, mucho turismo de cruceros, así que eso significaba un riesgo, que así se demostró en el caso de Ushuaia, ¿no? Segundo, bueno, inmediatamente se pusieron a realizar medidas, y en el caso particular de Ushuaia, por ejemplo, se adaptó lo que son 2 polideportivos que existen acá, que son los principales centros deportivos que tiene la ciudad. Se transformaron directamente en un lugar, un hospital, ¿no? En un lugar de internación con una gran cantidad de camas, aproximadamente 70, cada una con su instalación de oxígeno. Esta obra fue encarada por el municipio de la ciudad de Ushuaia, y bueno, significó transformar, como te decía, 2 grandes polideportivos en consultorios y en camas de internación, con parte de ellas en condiciones de ser servicio de terapia intensiva. La provincia otorgó lo que es la instalación de oxígeno, y luego unas dependencias anexas que tienen que ver, digamos, con lugares para que puedan descansar el personal médico. El hospital aquí está muy cerquita de ese polideportivo, así que era un poco también tener una infraestructura para poder contener al personal sanitario, que en caso de que esto hubiera llegado a mayores, hubiera necesitado un lugar de descanso y de contención. Sabemos que el personal está en primera línea, pueden ser los primeros que se contagian, y también está ese temor de tener que volver a casa después de haber estado todo el día en una instalación hospitalaria. Así que esto fue una obra muy importante, y que, valga la contradicción, esperamos no tener que usarla. Pero es muy importante lo que nos planteaba el ministro Rossi, que estuvo hace 2 días aquí en la provincia con motivo de la conmemoración del Día de Reafirmación de Derechos Argentinos sobre Malvinas, que se había sorprendido mucho por el tiempo récord y por la calidad de la obra, que nos decía que bueno, que todas estas experiencias nos dejan un aprendizaje para hacer frente a futuras contingencias. Así que bueno, le vemos el lado positivo, pero por otro lado lo importante es que esperamos no tener que usarla. Diputada, una consulta, porque están todas las provincias, el país está muy complicado porque no hay producción, no hay ingresos, no hay recaudación de impuestos, pero particularmente la provincia de Tierra del Fuego, no hay producción industrial, y si hay producción se vende poco y nada, más nada que poco, no hay posibilidad de turismo. ¿De qué está viviendo el gobierno provincial? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Es solo asistencia del gobierno nacional? Bueno, como usted bien dice, todas las recaudaciones, tanto provinciales, o sea, empezando por la nacional, la provincial y las municipales, han caído muchísimo. Estamos hablando de porcentajes muy altos. Realmente la ayuda de Nación es muy importante en estos momentos. También estamos en la provincia golpeados por la cuestión del petróleo, porque el precio. Los precios también han aumentado, porque como sabemos acá también es una provincia hidrocarburífera, de producción hidrocarburífera, así que bueno, estamos como golpeados por todos lados. Ya veníamos en una situación compleja. Las fábricas han empezado a trabajar, digamos, a un ritmo lento, pero ya han empezado a trabajar hace por lo menos 2 semanas, sí, un poquito más quizás, con un protocolo muy estricto, con turnos, con el personal de un modo u otro repartido de distintas maneras a lo habitual. Esto se puede hacer porque el personal de las fábricas en general tienen transporte provisto por las mismas empresas, entonces no impacta sobre el transporte público. Entonces eso es un tema muy importante. Me parece que es lo que es la diferencia con regiones como el AMBA, donde cualquiera... No hablábamos nosotros aquí. Claro, impacta sobre el uso del transporte público. Acá eso se pudieron ir buscando alternativas. Están funcionando, por decirle, las peluquerías, están funcionando ya los negocios del centro, todos con protocolos para lograr el distanciamiento social, para que entren pocas personas, los consultorios, distintas actividades. Yo te diría que la gran mayoría ya están en funcionamiento. Y los gimnasios Falta, también.
los gimnasios. Falta la parte de educación, o sea, eso sí es un tema que todavía está pendiente, pero en general la mayoría de las actividades se están rehabilitando. Hay que esperar con el tema del turismo, porque bueno, el turismo para llegar aquí sabemos que necesitamos en general los vuelos, o sea, el turista acá llega a través de vuelos y eso todavía hay que esperar un poco, pero sabemos que a nivel provincial se está trabajando para ver, por un lado, el turismo interno y por otro lado ver esto de poder empezar a trabajar con las provincias que vayan saliendo de una situación de contagio compleja o que no tienen circulación comunitaria o que no han tenido casos, por decir algo como Catamarca, entonces que se pueda ver la posibilidad de que se promocione, digamos, el destino a través de contactos con esas provincias. Diputada, le hago una pregunta muy cortita y tiene que ver un poco con, hablaba de que estuvo el ministro de Defensa Agustín Rossi, hoy estuvo el canciller Felipe Solá hablando con FM Fuego de Río Grande sobre el anuncio del Gobierno Nacional de enviar al Congreso de la Nación 3 proyectos referidos a las Islas Malvinas, Antártida e Isla del Atlántico Sur, bueno, parte de nuestro territorio fueguino. ¿Qué piensa sobre estas iniciativas que en los próximos días entrarán en el Congreso de la Nación? Bueno, me parecen muy importantes y ponen de relevancia el lugar, la prioridad que le ha dado el Gobierno Nacional a que ha recuperado esa prioridad con este nuevo gobierno del presidente Fernández, la cuestión Malvinas, ¿no? Uh-huh. O sea, y todo lo que de soberanía. Eso me parece muy importante, lo resaltábamos con la presencia del ministro Rossi aquí, también que nos contaba, bueno, los proyectos a largo plazo, mediano y largo plazo que tiene para fortalecer todo lo que sea la infraestructura, en este caso de las Fuerzas Armadas, por el servicio que se da, por el servicio logístico que se da a toda la operación antártica. Así que, digamos, en general, vemos, digamos, con mucho agrado que, digamos, que el Gobierno Nacional esté muy comprometido con darle impulso e intensificar todo lo que tiene que ver con el reclamo de soberanía de Malvinas. Y obviamente todas estas iniciativas legislativas las vamos a acompañar desde ya. Lo hablamos con el ministro y nos parece que nosotros, digamos, como fortaleza, como país, tenemos que seguir haciendo este reclamo de manera pacífica en todos los foros internacionales y bajo la vía diplomática, porque sabemos que vamos por una razón. Y no, digamos, entrar en este juego que vemos, porque lo charlamos con él, de que prácticamente Gran Bretaña ha convertido a las Islas Malvinas en un enclave militar, porque hay hoy por hoy más soldados que habitantes. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir fortaleciéndonos con la razón de la historia para poder recuperar ese pedazo de la patria que no solamente es del país, sino que también pertenece a la ¿no? Diputada Jutrovic, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable, ¿eh? No, por favor, a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, y también sirve como ejemplo este tipo de provincias para ver, bueno, si hay o no hay una vinculación entre el virus y las bajas temperaturas, que es algo que otra vez la Organización Mundial de la Salud viene diciendo que todavía no hay prueba científica suficiente para concluir que efectivamente con el invierno el virus, como sí puede ser el virus de la gripe o de otras enfermedades, se expanda con mayor velocidad que con otras temperaturas. De hecho, de nuevo, no es el caso de Europa, no es el caso de los Estados Unidos, que a pesar de haber pasado ya por otros picos, aparentemente la enfermedad está recrudeciendo. Hoy tuvimos bastantes informaciones al respecto, sobre todo de lo que nos tiene que quedar claro es que el virus se está expandiendo en la ciudad de Buenos Aires con mucha velocidad, pero que todavía no preocupa porque por suerte la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas no alcanza a
a saturar el sistema sanitario, así que hay que seguir de cerca, pero sin alarma. Sí, sos una periodista generosa, cuidadosa, porque en algunos lugares hay preocupación, digo, tal vez no hay alarma, pero obviamente venimos batiendo récords, y lo que hay muy notorio también, Melina, es un tema de, si querés llamarlo grieta, entre una situación como la que contaba la diputada en Tierra del Fuego, de mucha tranquilidad. En Formosa recién tienen 26 casos, en la mayoría del país, en San Luis, en Córdoba, en Neuquén hubo algún brote peligroso, pero digo, hay una mayoría de provincias con tranquilidad, mientras que acá estamos mal y complejos durante un tiempo largo. Claro, pero vos me llamó la atención lo que vos decías de Rubinstein. Dijo Rubinstein, hay que esperar a lo mejor un pico para fin de año. O varios, dijo. Para fin de año, efectivamente. Sí, por eso, no necesariamente está atada a las bajas temperaturas con el brote de la enfermedad, pero bueno, la realidad es que, para decirlo en criollo, nadie le sacó del todo todavía la ficha a este virus y no sabe cómo se comporta, además en cada una de las geografías. Es probable que el comportamiento que tenga aquí en la Argentina sea distinto al que pueda tener incluso en Brasil, aunque estemos al lado. Exactamente. Bueno, lo único que sí se sabe es como venimos hablando en este programa, y por suerte tenemos la posibilidad de hablar también con parte del equipo sanitario, de gente que estudia sobre estas cuestiones y que nos dan las recomendaciones. Me parece que hay que tomar conciencia. Estas noticias de último momento, un intendente de la provincia de Buenos Aires como Martín Insaurralde diciendo que ha dado positivo, hay que tomar conciencia y empezar a cuidarnos. Creo que al menos este fin de semana largo podemos empezar a repensar también si realmente estamos siendo responsables del todo, ¿no, Meli? Sí, totalmente. De cara, por supuesto, a todo un sector que tiene que ver con el turismo. Muy simbólico lo de Insaurralde por dos cosas. Primero, porque es el corazón del conurbano pobre. Lomas de Zamora tiene zonas que son muy deprimidas. Y segundo, porque todos los dirigentes políticos y las dirigentes se exponen mucho en este tiempo. Digo, no es que están encerrados. Así que digo, es un llamado de atención también para el resto. El dirigente político va, viene, inaugura obras, tiene vínculo con personal sanitario. Digo, es un caso muy, la verdad, muy emblemático de lo que pasa en el corazón del conurbano. Vamos a repasar lo que hoy, cuando empezábamos este programa, nos decía la médica infectóloga con la que conversábamos. A estar atentos a los síntomas, sobre todo aquellos que pueden estar en un periodo de ventana de 48 horas a donde sin saberlo están contagiando. Entonces, si hay más de presencia de un síntoma, independientemente de si hay o no hay temperatura, hacer la consulta al médico. Y por supuesto, hoy por hoy todos tienen la posibilidad de hacerlo a través del teléfono celular, con esta aplicación que hizo extensivo el gobierno nacional, a donde uno puede subir la temperatura corporal y los síntomas. Pero estar atentos, porque cada un caso positivo hay 4 más en riesgo. Es el promedio que nos daba hoy temprano la médica. Bueno, que tengan un excelente fin de semana largo para quienes trabajan, por lo menos en esta señal. En otras, ya saben, Lola, se trabaja los feriados. Aquí nosotros nos reencontramos el martes. Se quedan con Karin Cohen y con todo el equipo. Gracias, chicos. Gracias a vos, Meli. Gracias, Pato. Hasta el martes. Nos vemos el martes. Chau.